información desde todos los ángulos. Habíamos hablado de las emergencias con un perfil más bien histórico del cambio a la respuesta a la emergencia que ocurría en el país, y teníamos al director de Senapred hace un rato para hablar de emergencias, también de otras cosas políticas. Esta entrevista es con la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, o ministra de Enlace, tengo que decir, además de la emergencia por los mega incendios en la región de Valparaíso. Ministra, ¿cómo está? Muy buenos días para usted. Gerardo Gómez le saluda. Hola Gerardo, muy buenos días, y también buenos días a todos los auditores y auditoras. Entiendo que va en trayecto, no sé si ya o pronto salía en trayecto a la región de Valparaíso, la vieron por ahí ayer. Sí. ¿Cómo ha estado la situación ahí? Porque evidentemente tienen que seguir muchas demandas y hay que ir dando respuestas a los vecinos. Sí, bueno, hoy el presidente me pidió ser ministra enlace, más que nada para un apoyo político. Estoy participando de los COGRI y también estoy en terreno escuchando y informando también a la gente sobre algunas cosas que no han estado muy claras para la familia. Esto ha sido una catástrofe que ha golpeado demasiado fuerte, demasiado duro a muchos hogares. Estamos hablando de más de 20.000 personas, más de 9.000 hogares. Y claro, desde los cerros a veces no llega toda la información o llega distorsionada, y por lo tanto es muy importante para nosotros, para que la gente pueda saber cuáles son las ayudas que tienen estar ahí. Y lo que estamos hoy día es tratando de cerrar lo antes posible la fase de ayudas transitorias para el inicio del proceso de reconstrucción, porque esto tiene distintas etapas. Y bueno, el director Senapred es el más experto en esta materia, pero por lo menos lo que fueron los primeros días fue de combate, de la identificación de los cuerpos, de todo el proceso luego de recolección de escombros, que ya llegó al 100%, al menos en las calles principales. Y lo que estamos hoy día es transfiriendo los recursos automáticamente para las familias que ya están catastradas, que son los bonos de recuperación, los bonos de acogida, que son las instalaciones de las viviendas de emergencia, que son las cajas de alimentos, que en fin, son distintas, bueno, los paños químicos, las duchas, etcétera. Ministra. Y la idea es cerrar lo antes posible este proceso, Ajá. tener un retorno a clases lo antes posible, dentro del margen de lo que es el periodo para la región de retorno a clase, y que en las próximas semanas, en el marco de la presentación del plan de reconstrucción, ya la gente pueda tener certeza de que luego de la vivienda de emergencia va a venir un proceso de reconstrucción de sus hogares. Oiga, algunos vecinos se lo hacían ver ayer a ustedes, las autoridades que están ahí presentes, las dudas que tenían o temores con el tema de seguridad, lo que pasaba con una vivienda de emergencia. ¿Sabe que me ha tocado tener 2 o 3 entrevistas con el tema de los incendios, y la última que recuerdo es con la alcaldesa de Quilpué, y ella decía que algo que notaba, que coincidía con una entrevista que le había hecho el delegado de la Araucanía, es una burocracia que existe en Chile que entorpece las cosas. Como el delegado de la Araucanía me decía, deberíamos tener 140 casas y tenemos, creo que dijo, 27 hechas. ¿Por qué? Porque en Chile se exige que esté saneado los papeles del terreno, que tenga agua potable disponible y que tenga electricidad disponible para hacer una vivienda definitiva. Si no, no podemos transferir para poder hacer la vivienda definitiva. Y la alcaldesa de Quilpué decía que notaba mucha burocracia y entorpecía las cosas. ¿Usted asume que tenemos ese problema? Sí, totalmente. O sea, tenemos un problema de base de burocracia, pero particularmente en emergencias, que si bien el estado de emergencia por catástrofe o incluso la nueva legislación del Senapred ha permitido trámites más expeditos y saltarse ciertas como reglas, aún así hay reglas que cumplir. Porque estamos hablando de transferencias de recursos que hay que justificar. Estamos hablando, por ejemplo, ahora para el proceso de demolición, tuvo que llegarse un acuerdo, y de todas formas hay que pasarlo por la Contraloría General de la República, una fórmula de demolición más rápida, porque el 1-1 no llegamos con 1-1. Entonces, hoy día hay que habilitar, y la Contraloría tiene que habilitar a que el Ministerio de Obras Públicas pueda demoler casas en propiedad privada, que es algo que no está facultado el Ministerio de Obras Públicas, ¿no? Eso lo hace a través de los municipios, de la DOM 1-1.
de la Dirección de Obras Municipales. Entonces, por ejemplo, eso ha sido un tema que hay que resolver para que la burocracia no pese y poder avanzar lo más rápido posible, porque además las demoliciones las va a financiar el Estado, no es algo que se va a cobrar a las familias, ¿no? Ni tampoco al municipio. Otras burocracias, por ejemplo, que ya el tema de las viviendas de emergencia. Claro, lo que sucede es que hoy día las viviendas de emergencia tienen un mejor estándar que lo que eran las mediaguas. O sea, lo que se entrega no son mediagua, sino que tienen instalación sanitaria, tienen cocina, tienen una habitación, tienen cama y tienen conexión a la luz. Entonces, lo que se está avanzando es que para el chequeo de los sitios, primero, bueno, se tenga una coordinación con la municipalidad para que no tengamos un problema de que después los propietarios vengan a decir aquí no pueden construirme la vivienda de mediagua para el allegada, que ha pasado en otras oportunidades, ¿no? Entonces, tiene que haber como un poder y que se habilite esta como cesión de terreno. Ya. O, por ejemplo, para las conexiones, que el mismo Senapred instala la conexión hacia el empalme de la luz. Cosa de entregar la casa con conexión a luz y que esté en las condiciones mínimas para que la gente habite y tenga una habitabilidad digna. ¿Y cuántas Pero van? es rápido y de hecho bueno, ya se han instalado 50 esta semana queríamos barrer todo, completar todo, la Villa Independencia, que es un sector prioritario, un sector que fue particularmente Oye, muy pero ¿cuántas se golpeado necesitan? Tienen que ser cientos, no sé, son muchas. ¿Ustedes Sí, cuántas bueno, se es que necesitan? recordar que de todas maneras las viviendas de emergencia cubren una parte de las necesidades, Claro. porque hay otras que se han cubierto con los bonos de acogida. Nosotros llevamos transferido, creo que como 5.000 bonos de acogida. Se han entregado bonos de recuperación. Entonces, el tema del bono de acogida, perdón, 6.139 bonos de acogida. La idea del bono de acogida es que hay mucha gente que está en casas de familiares, ¿no? O de amigos, y están con los hijos en esos lugares, y la idea es que puedan sostener económicamente esa estancia hasta que tenga la solución transitoria o la solución definitiva. ¿Y cuál es la meta? Entonces, ahí? Es que esos techos estén, no sé, el invierno, por ejemplo, que esa vivienda de emergencia estén sí, todas, el invierno el tope. Exactamente. O sea, se está trabajando para que haya un plan que vamos cubriendo por barrio, y en ese plan deberíamos llegar, obviamente, antes de invierno, por las lluvias, ¿no? Y considerando que además que el plan de reconstrucción se debería presentar al presidente de la República para que lo ratifique, lo apruebe, como dentro de la primera quincena de marzo. Ya. Usted escucha a la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, ministra de Enlace para la Emergencia de la región de Valparaíso. Ministra, ustedes tienen este viernes un consejo de gabinete donde yo estoy seguro que este tema va a estar más que presente, pero ¿cuál es el objetivo? ¿Dónde lo realizan? ¿En La Moneda nomás o no? El Consejo de Gabinete sí, en La Moneda. Una cosa, si antes respecto a la emergencia, por supuesto, no hay problema. Es importante informar porque hay mucha preocupación por la seguridad. La gente está con mucho temor. Sí, porque se iba a retirar la seguridad. O sea, sí, pero además porque obviamente han vivido un proceso muy traumático, muy doloroso y tienen temores, ¿no? Y en eso me gustaría volver a reiterar lo que le dijimos los vecinos ayer de la Villa Independencia, que el estado de excepción por catástrofe se va a extender y no se acaba este viernes. No se acaba a fin de mes, sino que ya se va a extender un mes más, ¿no? por al menos un mes más. Ya. Claro, entonces la presencia efectiva militar y policiales va a seguir en el territorio afectado. Perfecto. Ahora sobre el Consejo de Gabinete, bueno, nosotros tenemos todos los meses consejos de gabinete. Claro, por el periodo especial que tuvimos por los incendios hubo que suspender uno, pero la idea ahora es que el presidente pueda liderar el Consejo de Gabinete, último Consejo de Gabinete previo a lo que es el regreso del año legislativo. Claro. Estamos, bueno, a puertas del cumplimiento de 2 años de gobierno y por lo tanto el análisis del cumplimiento de los compromisos programáticos de cada cartera ministerial y además la preparación de lo que viene en este año para ir también cumpliendo con ciertos compromisos y metas que tenemos que lograr.
por ejecución presupuestaria, por ejecución de proyectos de inversión, por los desafíos en materia de generación de empleo, por el pacto fiscal, la reforma de pensiones, por la agenda de seguridad. De hecho, hay un nuevo un gabinete de proseguridad el día jueves. Es parte de los temas que vamos a conversar en el Consejo de Gabinete. Oiga, cuando son los 2 años, bueno, usted ya lo sabe, tiene algunos, aunque es muy joven, tiene algunos años en política, sabe cuando lo que se dice en los 2 años. Pues lo que no se hizo en 2 años se dice ya no se hizo. Es decir, este es un año, parece que en el papel suena muy, muy importante, porque después la cabeza se va a otro lado, pues empieza a hablarse de elecciones y de lo que viene, y se deja atrás probablemente las metas originales que tenía el gobierno. Entonces, ¿cuánta importancia le dan ustedes a eso? Y en esas prioridades legislativas usted mencionó 3 que son ninguna fácil, pacto fiscal, fácil, no. pacto fiscal previsional y la ley corta, además de salud, de ISAPRES, que hay que tratar de sacarla lo antes posible. Sí, y bueno, y podría mencionar más proyectos de ley, pero ahí está claro, uno de los 3 temas como más gruesos. Efectivamente es complejo y por eso es tan importante que haya no solo unidad en el oficialismo en un año que es electoral, sino que también podamos disponer y contar con voluntad en la oposición para llegar a acuerdos que permitan destrabar temas que son de importancia para la ciudadanía. Pero bueno, no va a ser fácil, nadie ha dicho que va a ser fácil esto, pero esperamos romper con este paradigma de lo que no se hizo en 2 años no se va a poder hacer. Sí, Y yo tengo esperanza y el gobierno tiene esperanza de que así como logramos importantes acuerdos en temas que parecían imposibles, como las 40 horas, el salario mínimo, el royalty minero, podamos también lograrlo en algo tan fundamental para las personas como es aumentar las pensiones. Y para los actuales jubilados, que es quienes han estado esperando por muchos años. Entonces, nosotros creemos que con todo lo conversado, con los tira y afloja, con todo lo que ha sucedido en estos 2 años en la conversación con la oposición, podamos usarlo como experiencia de aprendizaje para que este primer semestre finalmente ese aprendizaje concluya en un acuerdo que sea una buena noticia para las personas, ¿no? Así que vamos a estar trabajando el primer semestre en esto, sobre todo esperamos resolver y destrabar el pacto fiscal. Hay algo que también es importante aclarar, porque yo he escuchado a algunos parlamentarios de oposición decir que esto es un pacto para subir los impuestos de las personas, así como en términos generales. Pero eso no es así, el pacto fiscal lo que busca es subir los impuestos a los que tienen más ingresos, no a las personas en general. Entonces, claro, cuando se plantea así, pareciera ser que es algo que busca cargarle la mano a la ciudadanía y la verdad es que el pacto fiscal es todo lo contrario, busca que recaudemos más de aquellos que más tienen para poder financiar temas tan sensibles como seguridad, fortalecer, por ejemplo, la dotación de la PDI, que hace una tarea importante en la investigación del crimen organizado, o subir las pensiones. Entonces ahí, para terminar, ¿sí? Yo creo que es importante como reforzar de qué se trata el pacto fiscal y de qué no se trata, para que la gente sepa qué es lo que estamos legislando y sobre qué vamos a llegar a acuerdo. Yo le tengo preguntas de esa, pero usted dijo una frase bien relevante antes, cuando comenzó a hablar de las metas del gobierno, y dijo: es importante que haya unidad en el oficialismo este año. Y probablemente se está generando un ruido innecesario, quizás gratuito o evitable, no sé cómo quiere llamarlo usted. Por ejemplo, con el tema de las municipales, me llamó la atención eso. Santiago, una comuna súper importante, y allí hay un ruido. Ñuñoa ahora se suma. Entonces, ¿cómo ven ustedes ese ruido anexo? No sé si innecesario, evitable, no sé cuál es la palabra que usted utilizaría. Los procesos electorales siempre tienen estos episodios y por lo tanto, independientemente de la declaración de un u otro parlamentario o de un u otro militante, nos interesa mucho que las dirigencias políticas, las jefaturas de bancada, quienes tienen un rol de liderazgo y de conducción de las fuerzas políticas que sostienen parte de lo que es este proyecto de gobierno,
puedan tener firmeza y claridad en el horizonte que tenemos por delante, que son las personas. Y si logramos mantener esa capacidad de liderazgo unitario y de trabajo colectivo para sacar adelante los grandes temas que aquejan a nuestro país para poder resolverlo, yo creo que vamos a estar cumpliendo una tarea sustantiva de ayuda para poder avanzar, ¿no? Y eso lo hemos transmitido tanto públicamente también como en los espacios de conversación más privados, como lo hemos tenido en los encuentros en Cerro Castillo, en la propia Moneda, de que independiente a veces de las diferencias que en todo proceso, en todo país democrático existan entre las fuerzas políticas, incluso las oficialistas, haya claridad o haya más bien como unidad en la acción en lo que tiene que ver con la reforma de pensiones, en lo que tiene que ver con el pacto fiscal, lo que tiene que ver con nuestros compromisos programáticos frente a las personas, ¿no? Y que tenemos que lograr sacarlos adelante. Ministra Vallejo, bueno, no es por ser mala onda, pero en tema previsional, por ejemplo, lo que hemos hecho en entrevista en estos días, ni de cerca el 3 y 3, Guillermo Ramírez, ni de cerca, o sea, que ni lo consideren. Ya, eso es lo primero. De la oposición. Sí, no, sí, claro, de la oposición. Yo lo digo porque con ellos van a tener que a algo llegar. En el pacto fiscal entrevistaba también ayer al senador García Rominot y dijo que no ve cercano los acuerdos, que tenían la mejor disposición, pero dijo, por ejemplo, su voto para subir el impuesto a la renta por ningún motivo, y dijo, y no van a estar, y ya la DC había dicho algo en esa misma línea. Entonces, ya hay también se complica. Entonces el impuesto a la renta, por ejemplo, que es lo que en exenciones yo creo que van a estar de acuerdo, por lo que se ha recabado. Pero en impuesto a la renta, ¿de qué más o menos parámetros estamos hablando? Porque usted decía lo que más reciben, pero él dijo un profesional, no sé, que recibe un buen sueldo, no estoy de acuerdo que le pongan un impuesto a su renta, que ya en tabla progresiva en Chile, recordemos, llega al 40%. Mire, nosotros hemos planteado aumento del impuesto a la renta, pero para personas que ganan como los parlamentarios, ministros. Ya, 8 millones de pesos o algo así. La escala más alta. No, hemos estado hablando de más de 3 millones, 4 millones de pesos. El problema es que la alternativa que nos han dicho es que no aumentemos tanto el impuesto a la renta, sino que aumentemos la base imponible. Y eso hace que terminemos aumentándole impuestos, es peor para más gente. Entonces, claro. O sea, no entiendo cuándo se dice no aumentemos los impuestos a los profesionales, pero luego se propone como distribuyamos quizá la carga en más gente, pero esa más gente es de clase media. Entonces, pero nosotros... 4 millones de pesos no entraría en clase media, ¿no? Sería más o menos en ese rango. Según, o sea, más allá de las autopercepciones, claro. Pero como se clasifican los ingresos en nuestro país, no. Ya. No, eso estamos hablando del porcentaje de mayores ingresos en nuestro país. Lo que estamos señalando son varias cosas en el pacto fiscal. Uno es que la gente que por ley no está pagando los impuestos que les corresponden los pague. Y eso tiene que ver con las normas anti-elusión tributaria, anti-evasión tributaria, lo que más nos permitiría recaudar. Porque hoy día el fisco pierde por por mecanismos anti-elusión. Mecanismos de elusión tributaria, que planifican tributariamente, etc. Sí. Otra parte tiene que ver con el aumento del impuesto a la renta a los mayores ingresos. Otra parte tiene que ver con también incentivos de inversión, ¿no? O sea, estamos hablando de un pacto fiscal que tiene preocupación por el crecimiento económico, que tiene preocupación por terminar con ciertos abusos de quienes pueden hacer elusión tributaria porque tienen redes para hacerlo o recursos para hacerlo, y también lograr una recaudación más progresiva que haga que los que más tienen puedan aportar un poco más para sostener niveles de demanda de gasto que son crecientes. O sea, en nuestro país, por ejemplo, hace 10 años nos hablaba de la necesidad de tener un sistema de cuidados y de reconocimiento del trabajo no remunerado, por ejemplo, ¿no? Entonces son temas que aparecen hoy día y que tenemos que empezar a sostener como país. Sí, el senador García Rominot decía que ellos también pedían, que estaban de acuerdo en lo de las exenciones, pero eficiencia en el gasto, etcétera, evitar... bueno, también tenemos aspectos de eficiencia en el gasto. De hecho, el proyecto de permiso, para acelerar los permisos sin como disminuir los estándares, para que también protejamos la salud de las personas, el medio ambiente, es parte de ese desafío, de acelerar
y de terminar con esta burocracia que hablábamos anteriormente. Oiga, ministra Vallejo, en beneficio del tiempo solamente, está complicado, se cumplió una semana hoy día que secuestraron a un militar venezolano en Chile, o ex militar, opositor, y que estaba además refugiado. O sea, un secuestro en democracia y no tenemos idea de dónde está. Así al menos a los ojos de la población se ve, más allá que ustedes tengan información que no puedan compartir, ¿no? ¿Usted asume que esto genera una incertidumbre que no hace bien? No. O sea, evidentemente esto es un tema muy grave y que por lo tanto se justifica total y absolutamente la atención ciudadana y de la opinión pública y los medios de comunicación por el resultado que va a tener Claro. este secuestro, ¿no? Y que el objetivo es finalmente poder dar con el paradero de la persona secuestrada y que esté sano y salvo, y también su entorno familiar. Ahora, y yo creo que es importante y es pertinente comprender la separación de poderes del Estado y respetar el carácter reservado de la investigación que está llevando el Ministerio Público. Como es una entidad independiente del gobierno, yo sé que de repente por un tema de nombre o de alcance del Ministerio Público, la gente lo puede asociar a un ministerio de gobierno, pero eso no es así. Esto es un poder distinto, que es el que hace y lleva las investigaciones, y ellos han establecido el carácter de reserva de la investigación justamente para no entorpecer la investigación. O sea, si se ha determinado que en el fondo esto tenga un carácter reservado para que las especulaciones o la información que se pueda entregar de los avances de la investigación no terminen haciendo que sea más costoso finalmente dar con el paradero de la persona secuestrada. Sí, claro. Entonces eso hay que respetarlo, y por el momento lo que ha dicho la ministra toda es simplemente que avanza, pero más detalles de esa investigación no podemos darlo porque no podemos incumplir algo que ha determinado el propio Ministerio Público, ¿no? Una duda que me surgió cuando usted comunicó esto. Cuando se comunicó el hecho, se le preguntó al respecto y usted dijo que se había contactado con el gobierno de Venezuela. Y yo dije, ¿para qué se contactó? ¿Para preguntarle, así como ustedes mandaron a una gente para acá? ¿O qué? ¿Qué se le puede preguntar? No sé. ¿Qué se puede averiguar? No, porque estamos en todo nivel el contacto. Esto lo ha llevado Ministerio de Interior y Cancillería, porque se trata de un ciudadano venezolano y por lo tanto efectivamente hay preocupación. ¿Y ellos qué de le ambos respondieron? países, y eso, no, pero no puedo dar detalles no de se puede. aquellas conversaciones, pero los niveles de conexión y contacto son a nivel de gobierno, a nivel de fiscalías y a nivel de policías. Y con respecto Entonces, a esto tiene que ver con todo lo que se pueda facilitar para dar con el paradero de la persona secuestrada y también de los secuestradores. Y con respecto a la hipótesis, porque no son controlables para ustedes las hipótesis que se pueden levantar, evidentemente, lo único que se puede hacer es un llamado a la responsabilidad nomás en esto. Lautaro Carmona decía que no adelantáramos teorías contra Venezuela, por ejemplo, que es lo que más ronda, porque la lógica apunta hacia allá, no hay que saber tanto de política, pero a su vez él dice que tiene sentido y que podría estar la CIA detrás. Entonces, ¿qué le parece cuando escucha este tipo de cosas? Mire, yo me insisto en esto, como gobierno no podemos hacer cargo de todas las conversaciones o todas las hipótesis o especulaciones que surgen de parlamentarios, partidos, medios de comunicación o la ciudadanía en redes sociales. La verdad es que por el carácter de reserva más de la investigación tenemos que mantener distancia. Nosotros no nos inclinamos por ninguna u otra hipótesis, no estamos creando hipótesis. Y en ese sentido, nuestro deber es la responsabilidad, por más que la gente pueda tener opiniones políticas y como sospechas de cosas, pero mejor no levantar hipótesis, sería más sano no levantar hipótesis. A ver, es que cada uno tiene libertad de pensamiento y libertad de expresión, pero en el caso del Ejecutivo, como poder ejecutivo, no nos corresponde hacer eso. Perfecto. El Ministerio Público maneja distintas hipótesis, todas están como investigando, y hay en el fondo hay un trabajo que hay que respetar y que de manera responsable nosotros tenemos que lograr que se mantenga el carácter de reserva para que pueda ser efectivo ese trabajo, porque al final la reserva no tiene que ver con el secretismo, tiene que ver con el éxito de la investigación. Con el éxito de la investigación. Oiga, ministra, usted ahora parece que me dijo a Valparaíso, ¿no? Al COGRI. Yo estoy en la región. ¿Qué es lo que se va a hacer ahí? ¿Hay algún anuncio puntual o qué va a salir del COGRI del anuncio puntual? Miren, nosotros, hay un COGRI ahora a las 9:30
Y tenemos pauta, como después de todos los COGRI, con el GEDENA, el Jefe de Defensa Nacional, y la delegada regional presidencial, además del gobernador, pero también vamos a estar informando sobre las ayudas para los estudiantes que van a retornar a clase, la transferencia de los recursos para todo lo que es el kit de escolaridad, y vamos a estar dando cuenta sobre los procesos de demolición, vivienda de emergencia, y esperamos tener también otras certezas que entregar a la ciudadanía. De eso vamos a estar trabajando en la mañana, cerrar algunos temas para comunicar luego lo que viene para esta semana y los próximos días. Bien, suerte en eso, ministra, en este COGRI que se viene en breve. Muchas gracias por su respuesta. Muchas gracias a usted por el contacto. Chao.